Entonces, algo que sucede frecuentemente con las listas es que los programas que resuelven estas funciones sobre listas, que las calculan, que las implementan, tienen unos patrones recurrentes, o sea, son muy parecidos en su forma de ser. Algunos cogen la lista que tenía y a cada elemento de la lista lo transforma dando una nueva lista. O algunos cogen la lista que tenían y la filtran, digamos, según algún criterio. O algunos cogen una lista y otra y las combinan usando un operador. Entonces, como eso es muy frecuente con las listas, los lenguajes funcionales le ofrecen al programador unas funciones muy, eh, muy expresivas sobre listas que se llaman funciones de alto orden. Y las vamos a enumerar aquí y a ver cómo se hace. Entonces, la primera función de alto orden sobre listas se llama el map. ¿Por qué se llaman funciones de alto orden? Porque reciben funciones como parámetros. Entonces, una operación muy común consiste en transformar cada elemento de una lista y devolver la lista de los resultados de esas transformaciones. Por ejemplo, le dicen a usted, escale una lista. Le dan una lista de enteros, escalar. Le dan a usted una lista de enteros, una lista o una lista de flotantes, de reales, y le dan un factor, y entonces usted tiene que devolver esa lista escalada por ese factor, es decir, entonces, ¿cómo lo haría uno? Si la lista era vacía, no hay que devolver nada, porque no hay nada que hacer. Entonces, la lista empieza por Y y sigue por YS. Entonces, lo que hago es multiplicar a Y por el factor. Ese es el primer elemento que devuelvo. Con escalar el resto de la lista con ese factor. Entonces, esta función que se llama escalar lista se vería así. Entonces, si yo digo, coja la lista 1, 2, 3, 4 y escálela con el factor de 2, entonces le daría 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. No, le digo que la escale con el factor de 3, entonces da la lista donde multiplicó por 3 todos esos. ¿Sí? Ahora alguien me dice, no, no, ya no haga eso, coja la lista y eleve los números al cuadrado. Entonces voy a escribir la función elevar al cuadrado. La función elevar al cuadrado coge XS y me vuelve la lista del número elevado al cuadrado. Entonces cojo XS, lo exploro con patrones, digo, si es la lista vacía, entonces devuelva nil, y si es Y conseguido YS, entonces eleve al cuadrado el primero, cons elevar al cuadrado el resto. Y escribo mi función elevar al cuadrado, y puedo elevar al cuadrado, y eso eleva al cuadrado. ¿Qué tienen de común esas dos, escalar lista y elevar al cuadrado? Devuelven cosas diferentes, pero la estructura del programa es la misma, mire. XS match, case nil tal cosa y case YS tal otra, y en esa tal otra hacen algo con el primero, cons y recurren con el segundo, y aquí es lo mismo, hacen algo con el primero y cons recurren con el segundo. Entonces, son como el mismo tipo de programa. Entonces resulta que ese esquema se generaliza en los lenguajes funcionales por medio de un método que se llama map. ¿Y qué hace el map? Entonces, map recibe una función que coge elementos de T y los vuelve elementos de U, ¿cierto? Y entonces el map recibe una lista de T y devuelve una lista de U. ¿Cómo funciona el map? Coge la lista, le hace match y mira, si es vacía, entonces devuelve la misma lista vacía porque no hay que hacerle nada. Pero si es X cons XS, entonces le aplica F a X, hace el map del resto y hace el cons de F de X con el map del resto. Ese es el map. Y entonces uno podría usar la función map para reescribir escalar lista. Por ejemplo, mira, este es escalar lista escrito con map y no como lo escribimos antes.
Entonces, ¿qué hace escalar lista? Dice, coja la lista y aplique la función que dado x devuelve x por el factor. Y eso es lo que hace escalar lista 2. Y si yo le digo escalar lista la 2, la misma lista 1, 2, 3, 4, pues vuelve y escala la lista. Pero si lo que quiero hacer es elevar al cuadrado, entonces puedo decir que elevar al cuadrado es simplemente hacer el map en donde a x lo eleva a x a la cuadrada. O sea, como es el mismo estructura, entonces vuelvo y llamo a map, solamente que le cambio la función que aplica y ahora elevar al cuadrado, pues elevar al cuadrado, pero no tuve que escribir dos veces el mismo código. O sea que todo esto que tiene que ver con funciones de alto orden va orientado a reutilizar patrones de código. Entonces aquí es el patrón que coge una lista, le aplica algo a cada elemento de la lista y devuelve la lista, los resultados se consigue utilizando la función map a la que le paso como parámetro una función. Por eso se llama una función de alto orden. ¿Sí? Ese es el map. ¿Preguntas?